Muy buenas noches, señoras y señores. Aunque todas las épocas cometen sus errores, la de nuestro tiempo es una de las peores formas de equivocarse, porque al error se le añade la soberbia. La soberbia de creerse en posesión de esa absurda verdad que consiste en afirmar que la verdad no existe. Habría bastado con que mirásemos al pasado con un poco de humildad para comprender que lo que llevaron a cabo nuestros padres y abuelos era, por lo menos, tan razonable como lo que hoy hacemos nosotros. Pero esta generación se cree cualificada para enjuiciar a la humanidad ensalzando aquello que se le parece y destruyendo lo que en su enciclopédica ignorancia sencillamente no entiende. Alguien ha dicho que todo eso le allana el camino a la barbarie. Yo creo que todo eso es la barbarie. Y hablando de barbarie, lo que vamos a ver es en qué están deviniendo las protestas en Estados Unidos. Un país que parece más fragmentado que nunca como consecuencia de la táctica progresista de dividir a los grupos sociales, alimentando sus diferencias y exacerbando los agravios, muchas veces puramente imaginarios. Vamos a verlo. Las protestas puestas en marcha en los Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd parecen haber refluido en cuanto a la participación popular. Con excepción del repunte que tuvo lugar en Atlanta hace unas fechas a causa de la muerte de otra persona negra, se han ido desinflando poco a poco. Quedan, sin embargo, los núcleos de la extrema izquierda y de los grupos denominados antirracistas, que continúan con su campaña contra las estatuas. La agresividad de sus acciones ha despertado la oposición de muchos ciudadanos y de grupos de estadounidenses muy diversos que se niegan a aceptar la imposición de las exigencias de los radicales. En muchos sitios se han producido choques, pero sobre todo en Albuquerque, Nuevo México, donde la pretensión de derribar la estatua del gobernador español, Juan de Oñate, ha provocado una respuesta contundente de los ciudadanos. Algunos de ellos, armados, han hecho frente a los agresores. Las autoridades han hecho, sin embargo, causa común con los agresores y el alcalde de la ciudad ha manifestado que retirará la estatua para que no sea causa de nuevos desórdenes. Entre tanto, parece despuntar un movimiento llamado Bugalú, constituido por varones blancos convencidos de que deben defenderse frente a las agresiones que se suceden en las últimas fechas, ya que el país, dicen, se encamina hacia una guerra civil. La tensión ha repuntado al conocerse la muerte de dos activistas negras en Tallahassee, Florida, a las que se había dado por desaparecidas. Además, el suicidio de dos hombres negros en Los Ángeles ha dado pie a la acusación de que, en realidad, habrían sido asesinados. Mientras el drama se cierne sobre buena parte del país, la tragicomedia se ha adueñado de su extremo noroeste. Allí, en el estado de Washington, se ha proclamado una especie de comunitarismo anarquista, un territorio conocido como el Chas, cuyas siglas corresponden a Zona Autónoma de Capitol Hill y que se pretenden independiente de los Estados Unidos. En realidad, Capitol Hill es una parte de la muy progre ciudad de Seattle, de la que se ha expulsado a la policía, incendiando a continuación la comisaría. Aunque se aprestaban a vivir una utopía al margen del Estado y de los poderes represores policiales y legales, el proyecto libertario ha sido rápidamente truncado por un rapero de la localidad, Rad Simón, quien, Kalashnikov en mano, ha tomado posesión de la autoridad junto a una cohorte de seguidores. Inmediatamente comenzaron los saqueos y en apenas 24 horas los pobladores de la comuna tuvieron que pedir ayuda al exterior al quedarse sin alimentos robados por un mendigo. El proyecto de convertirse en alimentariamente autónomos, plantando sus propios jardines, apenas ha durado unas pocas horas. Todo ello acompañado de una explosión de violencia, robos y asaltos protagonizados por los acólitos de Rad Simón, que ha hecho que los audaces anarquistas hayan terminado llamando a la policía. Esta, conocedora de la situación, les ha remitido a las autoridades de su recién estrenado estado. En consecuencia, la situación ha desembocado en una especie de caos incontrolable que ha suscitado la petición a Rad Simón de muchos de los anarquistas para que tome las riendas e imponga un gobierno fuerte. Para empezar, el líder negro ha impuesto el cobro de unas tasas diarias a los progres blancos por serlo. Y estos parecen felices. Carlos Esteban, en fin, esto parece ya una cosa, una farsa, ¿no? Sí, recuerda al Napoleón de Notting Hill. Sí, señor. Capitol Hill en este caso. Sí, efectivamente. Aunque ya no se llama Chaz, ahora se llama CHOP. Se llama CHOP. Sí, porque es de Organized Protest. Sí. Bueno, los medios están diciendo que lo peor ha pasado en cuanto a las protestas, a la intensidad de las mismas, etcétera, y lo dicen con un cierto deje, digamos, de lamento, como diciendo que las movilizaciones se están empezando a agotar y como si estuvieran llamando a que alguien les insuflara mayor vida. Yo creo que no. Yo creo que lejos de acabarse, ha empezado. Es decir, es evidente que estos estallidos, por su propia naturaleza, no pueden durar, porque se alimentan de entusiasmo y el entusiasmo cansa, y esto se acaba.
El problema es lo que viene después. O sea, son cosas muy serias que te las cuentan y dices, no, hombre, eso no pueden hacerlo, no van a hacerlo, no se van a quedar sin policía, por ejemplo. Pero sí, sucede. Quiere decir que al final lo que va a quedar, lo que está quedando, no es algo tan noticioso ni tan fácil para que abra los telediarios como un motín, sino es el día a día. Si no recuerdas mal, cuando yo era joven, allá hace muchísimo tiempo, Detroit era una de las ciudades que los expertos consideraban que más iban a crecer en Estados Unidos, ¿no? Que era una de las ciudades del futuro. Detroit, porque ahí tenían la industria automovilística, el centro, iba a ser una ciudad que estaba, digamos, completamente dispuesta a convertirse en una de las grandes ciudades americanas, y hoy es un solar. Básicamente es una ciudad, bueno, que si uno mira una foto desde arriba, ve todo lleno de solares donde había edificios, ¿no? Es decir, que el campo la está recuperando un poco, y lo demás es terrible. A eso me refiero, quiere decir que aunque ya lo que viene ahora no va a abrir telediarios, va a ser un deterioro paulatino, que se queda, eso ya se queda aquí, es decir, Minneapolis ya ha acabado con su fuerza de policía y ahora va a crear otra cosa así de asistentes sociales y tal, porque claro, un asistente social es cuando hay un tío que está apuntándome con un revólver, pues no me hace mucho. Y lo mismo está pasando en Nueva York, está pasando en muchas ciudades, ¿no? En Seattle, que veíamos. Esto es lo que va a quedarse, y esto es muy peligroso. Ya lo creo. Bueno, como era de prever, y vamos a ver si también van por ahí, lo que va a suceder a partir de la adopción de este tipo de medidas, de lo que se va a quedar, como bien dices, digo que lo que era de prever era una reacción en sentido contrario. Efectivamente han empezado a aparecer grupos de todo tipo, pero de gente en todo caso. Lo de Bugalú es una memez, ¿no? Bugalú es una palabra que empezaba a usarse como se utilizó, no sé si te acuerdas, cuando los Beatles, cuando la matanza de Manson, sí. Helter Skelter. 69. O sea, Bugalú, pues es la típica palabra que viene a significar, que ha pasado a significar hace mucho, la prevista guerra civil a la que se ve abocada Estados Unidos. Está un poco, ¿no?, en la misma línea de las ideas de Manson, sí. Una guerra civil racial. Que él interpretó en Helter Skelter, en la canción de los Beatles. Exacto, pues una cosa parecida. Bugalú es una palabra que hoy día significa esa guerra civil que todo el mundo está un poco esperando que suceda en Estados Unidos. Entonces, de ahí, pues que unos grupos, que hay unos tipos que reaccionan y tal, pero no existe para nada un grupo que se llame Bugalú. No un grupo, sino que es una especie como de... Para empezar, es un movimiento, hasta donde yo sé, que es denominado así, por lo menos desde fuera. Sí, por supuesto. Porque son unos tipos un tanto estrafalarios, que algunos van con camisas hawaianas y sí. Ropa paramilitar. O sea, tiene una cierta vestimenta curiosa. Vamos, quiere decir que a toda acción le sucede una reacción, eso ya lo sabemos. Es evidente que hay muchísimos americanos que dicen, bueno, vamos a ver, si esto va a liarse, que a mí no me pille en casa durmiendo la siesta. Entonces, que hay gente que se está preparando, eso es absolutamente obvio. Es una reacción, digamos, con una caracterización racial, podemos decir. Sí, la verdad es que todo el rato se está hablando, todas estas semanas, constantemente el tema ha sido la raza, ¿no? El racismo, la raza. Pero claro, no puede haber una guerra racial en Estados Unidos. Los negros son un 12-13% de la población. Y no precisamente el más rico, vamos a ver, si el ejército americano está básicamente poblado por gente del sur, de pequeños pueblecitos del sur, que forman la columna vertebral de sus tropas. En fin, no sé, no se me ocurre cosa que le podría venir peor a la comunidad negra que declarar una guerra racial. Es que sería su fin. Por ahora le va muy bien tal como está. Es decir, que, bueno, pues tienen toda esta simpatía universal de la izquierda y el progresismo en el mundo entero. Tienen sus cuotas, las empresas ya no saben qué hacer para complacerles y adularles. Bien, las cosas están fantásticas, pero como se les ocurra montar una verdadera guerra racial, bueno, no, o sea, los números no salen. Veremos en qué desemboca. Bueno, no estamos pensando en una guerra estrictamente racial, pero sí en enfrentamientos donde el componente es ese. De hecho, hay un aspecto que me parece relevante, y es que
los que están recibiendo ataques son los monumentos y son las estatuas que se identifican realmente con la civilización occidental. O sea, Claro. es algo que va, en mi opinión, más allá. Y de hecho, es curioso ver a los norteamericanos descendientes de países nórdicos, de Alemania, de Gran Bretaña, defendiendo las estatuas de los gobernadores hispanos, porque al final parece que perciben que esto es un ataque contra la civilización, básicamente. Por eso, es decir, tenemos que quitarnos el esquema completamente de la guerra de blancos contra negros. No existe, no hay, ¿vale? Olvidémosla, porque esta es una guerra de blancos contra blancos utilizando a los negros. Esto es muy importante, es decir, los que están detrás de todo esto son blanquísimos, sí, son muy blancos. Y desde luego lo que pasa es que son los que reniegan de la civilización occidental, igual que los que están al otro lado son los que defienden la civilización occidental. Solo que quienes reniegan de ella son los que están en los lugares de poder. No solo los lugares de poder político, sino sobre todo financieros, mediáticos, Hollywood, el entretenimiento, la cultura y las grandes empresas. Es decir, pensemos que a favor de Black Lives Matter y demás, pues está Bezos, es decir, está la gente más rica del mundo. Está Gates, está... bueno, es decir, que uno entra en YouTube o en Google, todas esas empresas, que ahora son las fundamentales en la economía actual, están a favor de eso. Comparto absolutamente esa visión, tengo que decirlo. Creo que es así, creo que es una guerra de distintos grupos, pero todos perfectamente caracterizados y no por cuestiones raciales, aunque algunos utilicen la cuestión racial en función de que se trata de minorías para atacar básicamente la civilización. Es decir, que es algo que no solo está pasando en Estados Unidos, sino son que carne de cañón, están pasando haciendo, en todo Occidente. y cada vez son más los negros que están alertando de esto. Es decir, que hay un nutrido e interesante sector de negros conservadores que está alertando, decir, pero vamos a ver, que os están usando, que están recordando que lo que de verdad ha favorecido a la comunidad negra pues han sido las políticas de Trump, que ha reducido el paro es un hecho. específicamente en la comunidad negra, una barbaridad. Ha sido el presidente que más ha conseguido reducirlo en la historia. Bueno, esta es la parte trágica, que verdaderamente lo es. Hay una parte también cómica en todo esto, que es la que se ha protagonizado en esa zona que llamamos, o que llaman el Chaz o el Chop ahora, que es pues una pequeña zona de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en el extremo noroeste americano, que verdaderamente está adquiriendo ribetes absolutamente cómicos. Yo espero que alguien de allí escriba la novela, porque es fantástico. Es fantástico. Eran 6 bloques, ahora se han quedado con 3. Debe ser porque es más fácil de defenderlo. Rad Simone es un personaje absolutamente maravilloso, que dice cosas tan poco políticamente correctas como mejor ser un dictador que ser gay, cosas así que no pegan nada. No. Se han quedado en un sitio muy pequeño, el típico grupo de blanquitos hippies con la cabeza a pájaros y negros que saben perfectamente de qué va la vaina. Y entonces evidentemente estos son los que gobiernan y los blanquitos están pues dándoles de todo. O sea, están haciendo una especie de reversión de lo que podría ser la sociedad americana del sur en el siglo pasado. Y entonces, de hecho, lo que comentabas antes de ese impuesto, que son $20 que debe dar cada blanco al primer negro que se encuentre. Es un sistema un poco raro de recaudación de impuestos, porque a lo mejor a uno le pueden tocar todos a la vez y a otro a ninguno. Parece un poco, como decía, una caricatura del destino de toda revolución. Es decir, adquiere un carácter al principio, un tono libertario, en fin, de voluntariedad, de paz y amor, y en fin, de todas estas cosas para luchar contra la injusticia. Acaba entronizando un sistema generalmente bastante más injusto y bastante más desordenado que aquel al que combatió. Mucho más violento, muchísimo. Es decir, que Simone no lo ha elegido nadie. Es un tío que va con un AK-47 y se ha impuesto, y la gente está encantada porque pone cierto orden. Dice, bueno, me vas a robar, pero me vas a robar solo tú. Los demás ya no me van a robar porque saben que tú les vas a castigar. Y cuando te debes castigar, es un castigar. Y entonces vi un pequeño vídeo de la detención de un ladrón que dices tú... ¿En este territorio? En este territorio. Prefiero que me detenga la policía, que me detengan estos, claro. Y entonces, efectivamente estamos viendo en microcosmos el destino de una revolución. A mí también me recuerda mucho a Münster con Juan de Leyden,
que pasó un año absolutamente disparatado, que acabó el tema en el canibalismo y en unas cosas tremendas. A mí me ha hecho gracia también la gente pidiendo a la policía que entrara y la policía diciendo, es vuestro, vosotros os habéis organizado, irá por vuestras autoridades, ¿no? Pero la policía no ha intervenido. No ha intervenido. No, ha dicho que ellos que confíen en sus propias autoridades. Me parece fantástico, pero sobre todo porque la policía de Seattle ya pues se va a convertir en otra cosa, como las policías de todos estos sitios. Porque sobre todo ahora tenemos esa segunda muerte de la que hablabas. Al policía le han condenado, que sale el vídeo, lo puedes ver entero. Sí, y tal. sí. Lo han condenado, no, le acusan de un delito que puede llegar a la pena de muerte al policía. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, en Nueva York cada vez más policías se están dando de baja. O se están dando de baja o, estoy malo, me encuentro enfermo y tal. ¿Qué pasa? Cuando vuelvan, se van a pasar más tiempo en la tienda de donuts. Evidentemente yo no voy a detener a un negro para que se me caiga el pelo, para ir a la cárcel, para que me conozcan mi cara y vayan a por mí el resto de mi vida, y por mi familia y tal. Eso significa que que cada vez van a intervenir menos en todos aquellos delitos violentos o que puedan pensar que la persona que van a detener se va a resistir. Al final pues irán a detener, como hacen en Inglaterra, que son expertos en detener a gente porque ha puesto un tuit ofensivo. Es más fácil, vas a un tipo normal y corriente, a un oficinista que no se va a resistir, pero no se te ocurre entrar en una no-go zone, ¿no? Esto es lo más curioso, nos queda apenas un minuto, pero traducido a términos políticos, están las elecciones en el horizonte dentro de 5 meses, significa un panorama muy complicado, pero en principio no para Donald Trump, porque esto está acaeciendo sobre todo en las zonas en las que no gana Donald Trump. Sí, pero la gente está un poco impaciente, que está diciendo, bueno, Trump, no estás haciendo nada. Es decir, ¿no? Y luego se le ve pues tuiteando sobre cosas absolutamente sin importancia, que da la sensación de que le ha ido la cabeza. Es decir, mis números en Iowa son estupendos. Es decir, pero que está ardiendo tu país. Es decir, que céntrate. Bueno, hombre, que hay unas elecciones... Pero no están esperando una intervención dura de Trump precisamente para justificar todo esto y para reactivar la protesta. Sí, evidentemente el principio de la protesta es que Trump entre con el ejército y llamarle dictador. Claro. Eso está claro. Pero como no lo ha hecho, los otros dicen, bien, pero ahora ya sí. Y no. Esa es la cuestión. Ahí, en la medición de los tiempos, es raro lo que está pasando. Es raro, es decir, está dejando demasiado tiempo. Quizás simplemente que está dejando que se desgaste y que quede claro que sin ley y orden, pues Estados Unidos se va a convertir en un país del tercer mundo. Hay muchos vídeos que se ven y dices tú, esta es la primera potencia mundial. Sí. Hay algunos vídeos sobre ciudades norteamericanas que verdaderamente empieza a aparecer alguna caótica ciudad de la África Central. Sí, es tal cual. Don Carlos, muchísimas gracias. Tendremos ocasión de seguir hablando de esto porque promete proveer verdaderamente noticias abundantes durante los próximos días. Sí, me temo que sí. Nosotros nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Y vamos con lo peor de la semana, como hacemos todos los viernes. En este caso nos lo brinda, siempre procuramos incluir algún espacio humorístico para distender un poco el ambiente y en este caso nos lo proporciona el CIS de Tezanos, que vuelve a impulsar a Sánchez y castiga a PP y Ciudadanos. El barómetro de junio, que recoge la intención de voto después de 3 meses de pandemia, dispara al PSOE hasta el 31,2% y baja al PP al 20%. Como decíamos, en clave humorística no podemos sino interpretarlo. Tenemos también otra noticia que habla de que el chalet de Pablo Iglesias deja bajo mínimos la seguridad de pueblos de la zona. Bueno, de pueblos de la zona no, de toda la zona noroccidental de la Comunidad de Madrid, porque ya decía Pablo Iglesias que se nos debería caer la cara de vergüenza, o que se les debería caer la cara de vergüenza a los policías que protegen a los millonarios. No sabemos a qué reflexión les moverá a los Iglesias mirar más allá de la valla protectora de su chalet. Vamos a pasar ahora para terminar con este espacio de lo peor de la semana con nuestro compañero Juanma. Buenas noches, Juanma.
Buenas noches, Fernando. Pues sí, efectivamente, tenso rifirrafe el pasado miércoles entre Pablo Iglesias y Teodoro García Egea. Iglesias que le decía al PP que dejase de crispar, de insultar, de provocar, que es lo que según ellos llevan haciendo durante meses. Pero eso sí, después era él el que decía que los populares estaban traicionando a España. Reconozcan ustedes los procedimientos democráticos, sean una oposición digna, hagan ustedes propuestas, dejen de provocar, dejen de insultar, dejen de crispar. Si lo hacen, tendrán la mano tendida de este gobierno. Hay algo muy importante de lo que se está discutiendo ahora para el futuro de España, y se está discutiendo en Europa. Y resulta que nos tenemos que enterar que ustedes están colaborando con sus amigos de la extrema derecha holandesa, austríaca y danesa para que las autoridades europeas traten de condicionar la ayuda a España para hacer recortes a los servicios públicos. ¿Sabe lo que se llama a eso, señoría? Traición a España. Y por cierto, que parte de Podemos, su marca catalana, los comunes reclamaban esta semana también la retirada de las estatuas de Colón en Cataluña porque según ellos era un colonialista y un racista. Así de claro les ha contestado Elías Bendodo, el portavoz de la Junta de Andalucía, el pasado miércoles. ¿Qué opina de la petición de los comunes en Cataluña de revisar la presencia de Colón en espacios públicos? Pues me parece, usted me va a permitir, una auténtica gilipollez. Eso a la gente no le interesa ahora ni le preocupa. Por favor, vamos a estar en las cosas serias. Lo que le preocupa a la gente es que estamos todavía en una crisis sanitaria. Y es que, Fernando, entendemos claramente la rotundidad de Elías Bendodo después de ver lo que está ocurriendo en Cataluña, en Andalucía. También se requería por parte de Adelante Andalucía, pero incluso también en Estados Unidos. Allí el Partido Demócrata, en Sacramento, la capital de California, quiere retirar una estatua de Colón y otra de Isabel la Católica. Ojo, Isabel la Católica, que en el año 1500 abolió la esclavitud, 363 años antes de que lo hiciese Estados Unidos. Un Estados Unidos fundado, entre otros, por George Washington, que tenía centenares de esclavos. Nos preguntamos, Fernando, entonces, ¿van a derribar el Monte Rushmore? Muchas gracias, Juanma. La verdad es que el señor Bendodo también debería ser capaz de distinguir lo urgente de lo importante. Puede que lo de las estatuas no sea urgente, pero es muy importante. Tan importante que es lo que les permite hoy cuestionarlas por no haberse dedicado a lo verdaderamente importante con antelación. Pero, en fin, vamos a pasar a lo mejor de la semana, que como no nos lo proporcionan los políticos, que les voy a contar a ustedes, pues se lo ofrecemos nosotros. Vamos. La situación, cada vez que hablamos, las cifras que salen acerca de la situación, casi podemos decir que empeora a ojos vista. Da la impresión de que cuando uno pregunta en la calle a la gente, las respuestas son razonables, las respuestas son, bueno, parecen reflejar una cierta conciencia de la situación, pero la realidad es que una cosa son las palabras y otra los hechos. Sí, y luego una cosa son las palabras de estas personas que han hablado en general con mucha sensatez y mucha otra gente que dice que da igual, que qué más da, que tengan hijos otros, que es malo para el planeta, ¿no? Realmente el vídeo empezaba preguntando si teníamos conciencia del problema, ¿no? Hay dos formas clarísimas de ver que no existe conciencia en la sociedad española suficiente. Uno son las encuestas del CIS, donde se pregunta a los españoles cuáles son los grandes problemas de España y nunca se ha mencionado este tema, nunca, ¿no? Y luego eso, digamos, sería el pueblo, la masa popular española, ¿no? Pero si nos vamos a las alturas máximas de la nación, en este caso encarnadas por la jefatura del Estado, Su Majestad el Rey, yo no recuerdo ningún discurso de Nochebuena donde al hablar de los problemas de España haya hablado de esto, ¿no? Ninguno. Los discursos del Rey representan un cierto consenso de cuáles son los problemas. Él no se debe meter en charcos que preocupen mucho a una parte de la sociedad y poco o esté en contra a otra, ¿no? Y él no ha recogido esto. El Rey hace una especie de síntesis de consenso nacional, o eso intenta, y nunca ha hablado de este tema, nunca. Una de las, digamos, de los vectores más importantes del discurso del Foro de Sao Paulo ha sido el indigenismo. El indigenismo, que es un poco un arma de doble filo, porque es verdad que en algunos países puede haber sido un aglutinante, existe una mayoría de población indígena, en otros países apenas puede servir, tipo Chile o Uruguay. Pero yo creo que en términos generales el indigenismo no ha sido capaz de dotar de una verdadera identidad a la izquierda hispanoamericana, y además la deja inerme ante el imperialismo norteamericano, digamos, cuando realmente lo que hubiera sido mucho más efectivo frente a ese imperialismo hubiera sido la reivindicación de la herencia hispana.
Sí, dentro de esa atomización famosa de la izquierda, en la que crea todos los grupos posibles para sacar rédito político, obviamente un paso más ese es el indigenismo. Indigenismo que está alterado históricamente, obviamente, porque tenemos países como Bolivia y Ecuador con casi más del 80% de población indígena, por lo tanto, de alguna manera están fomentando esa leyenda negra e hispana, pero quizá, como tú bien estabas diciendo, en vez de utilizarlo, la raíz hispana contra Estados Unidos, lo que han intentado ha sido separarse quizá de las dos herencias, ¿no? De la norteamericana, por un lado, para evitar ser como los primos segundos menores, y por un lado, matar al padre, que es España, o digamos la hispanidad, con el objetivo de intentar buscar un mito fundacional propio que les permita crear esa retórica muy comunista, pero también quizá protofascista, porque yo creo que el tema de Venezuela se acerca mucho más al fascismo clásico que quizá al comunismo, ¿no? Hablo de una retórica patria, del alzamiento de la nación, la bandera, el orgullo, la historia, pero que les ha salido el tiro por la culata. Como tú bien estabas diciendo, hay países como Argentina que el indigenismo no tiene nada que hacer y que no ha funcionado, ¿no? Entonces, pero luego también hay que pensar que la actualización de lo que es el Foro de Sao Paulo, que es el Grupo de Puebla, que se reunió ya en el año 2018, es un poco, digamos, dejar de lado esas corrientes radicales que habían funcionado quizá en los años 90, en principios del siglo XXI, pero que ahora hay que apostar completamente por el tema de los derechos humanos, indigenismo, minorías sexuales, minorías raciales, que es lo que está funcionando al fin y al cabo. Luego hay otro elemento que se suponía también y que sin duda ha oficiado de esa manera como aglutinante, que es la oposición al imperialismo, la figura clásica del imperialismo casi caricaturesca que representa Washington. Lo que sucede es que también aquí se da una cierta contradicción porque precisamente mientras que una parte del Foro de Sao Paulo, la parte más templada, digamos, es próxima a los demócratas norteamericanos, se da la realidad histórica de que los demócratas norteamericanos son los más intervencionistas en materia de política exterior y, por tanto, la oposición ideológica, que sería más marcada, más pronunciada con los republicanos, en cambio, se identifica con el aislacionismo. Y, por tanto, no ha terminado de funcionar del todo, a un nivel quizá muy primitivo, sí, pero, por ejemplo, ¿qué digo yo? Los chilenos son bastante próximos a los demócratas norteamericanos, digo la izquierda, no los socialistas. Ese es el ejemplo de la Realpolitik. Una cosa es lo que tú digas en el grupo, lo de tus intenciones, y otra cosa es sacar adelante un país. Como tú bien estabas diciendo, los demócratas, por mucho que se hayan presentado como ahora mismo se presenten quizá como lo más globalista desde un punto de vista pro derechos humanos, han sido los que más han intentado intervenir, porque son los que les interesaba más ampliarse hacia estados del sur de Estados Unidos con el objetivo de fomentar también ese tipo de ideas, porque al fin y al cabo el Partido Demócrata es otro más de esos partidos a nivel internacional que promocionan lo mismo y que también hay oscuros intereses, ¿no? Digamos que las élites que siempre han apoyado al Partido Demócrata, o digamos la clase política, siempre ha sido bastante más, y perdón por la expresión, mafiosa de lo que quizás ha sido el Partido Republicano. Un Partido Republicano más conservador, más tradicional, más de cara, más águila también quizá, y quizá también por eso mucho más sincero a la hora de fomentar o de proponer ciertas políticas. Por eso nos encontramos, como tú te estabas diciendo, pues Chile, que ha sido más cercano a Estados Unidos, pero que hoy en día, en este caso, por ejemplo, Michelle Bachelet, no solo estaba patrocinada o incluso valorada a nivel internacional por la promoción del aborto en Chile, sino que a día de hoy ocupa un puesto importante en la ONU. Entonces vemos cómo muchos de estos países o aplicar estas políticas son un trampolín para estos políticos a la hora de alcanzar, digamos, un retiro soñado en alguna institución supranacional, bien sea la OEA o bien sea Naciones Unidas, ¿no? Al fin y al cabo, como decías en el vídeo, sorprendentemente lo que están aplicando son políticas globalistas, a pesar de decir que van contra el imperio y contra todo lo que signifique. Ahí es donde vemos esa cierta unión, que a veces la gente no quiere entender, entre los poderes fácticos y estos poderes que ahora dicen que son antisistema. Por mucho que digan que son antisistema, están ahí porque a alguien le interesa que siga. Si tenemos en cuenta Estados Unidos, que es un país de tumbar países como Irak o Afganistán en apenas unos años, ¿qué hacen todavía estos gobiernos ahí si no es servir a los intereses de alguna élite estadounidense, financista global o lo que sea, ¿no? Ahí hay mucho que tirar, porque en este caso, por ejemplo, el tema de Venezuela o incluso Colombia, interesa, aparte de Estados Unidos, que exista ese tráfico de droga, porque a cambio tienen un tráfico de armas. Esto, bueno, es digamos lo que hay detrás del escenario que muchas veces la gente no ve, ¿no? Digamos que las redes de Bilderberg tienen que ver con la proclamación de Juan Carlos como rey, y lo que parece tan claro o más que con su proclamación, digo que tenga alguna relación, es con su abdicación, tanto por el tiempo en el que se produce como por la forma en la que se produce. En junio, el 2 de junio del 2014,
Bueno, se ha dicho en varias ocasiones, bueno, se ha hablado mucho de la abdicación de don Juan Carlos, pero lo que parece bastante claro es que Juan Carlos no quería abdicar de ninguna manera. En muchas ocasiones lo dijo en su círculo íntimo e incluso más allá de este. La propia reina Sofía lo había manifestado en varias ocasiones y de repente todo eso cambió de la noche a la mañana. Nos vendieron un poco una película de que él ya lo había avisado con varios meses de antelación, pero todo parece desdecir de la versión oficial. Efectivamente, en aquel momento, como yo siempre llevo ya 16 años pendiente del Club Bilderberg, pues también me convertí en la que di la primicia, ¿no? Esto viene, esta abdicación, el lunes 2 de junio viene porque este fin de semana ha estado reunido el Club Bilderberg, habían invitado a la reina Sofía después de 2 años sin cursarle invitación y es lo único extraordinario que ha ocurrido estos días antes de la abdicación. Yo incluso sigo investigando y hablo con el jefe de informativos unos años después. Tuve la posibilidad de hablar con el jefe de los servicios informativos de Televisión Española y me confirma que ellos no sabían absolutamente nada. De hecho, me cuenta que esa mañana sale un equipo de televisión, un reportero y un cámara, pensando que iban a entrevistar a un ministro, que lo que iban a recibir era la declaración de un ministro. Y por ese motivo salieron con una cámara un poco de menor definición. No era la cámara con la que suelen utilizar cuando van a grabar a algún miembro de la corona. ¿Cuál es la sorpresa? Que después de llevarse 1 o 2 horas dando vueltas este equipo de grabación sin saber, sin que le transmitiesen cuál era el destino final, pues se le indica que acuda al Palacio de la Zarzuela porque allí es el rey el que va a ofrecer una declaración institucional y se encuentran con la sorpresa de que la declaración, el contenido de esta declaración es la abdicación. Es una sorpresa absoluta. Sabemos que el príncipe Felipe estaba fuera de España, que esa mañana tanto Rubalcaba como Rajoy tenían agenda, con lo cual era una decisión completamente forzada, completamente imprevista, además también muy presionada, porque vemos que hasta la revista Hola nos ofrece una información inusual, que había entrevistado recientemente a la entonces amante del rey, a la princesa Corina. Eso también forma parte de la presión al rey. De algún modo algo ocurrió. Los padrinos del rey Juan Carlos, como hemos contado antes, el señor Kissinger y todos los miembros de la red Bilderberg, deben haber estado bastante disgustados con algún movimiento, con algún comportamiento del rey y sin duda forzaron esa abdicación inesperada porque hasta la reina había proclamado que el rey jamás abdicaría y que moriría en la cama. Bilderberg ha tenido también que ver con esa creación, con esa generación de falsas alternativas que han supuesto Ciudadanos y Podemos. Ciudadanos, digamos que no ha ocultado su filiación con el espíritu de Bilderberg y con el espíritu del globalismo, incluso ha propuesto abiertamente las cesiones de soberanía nacional a Bruselas como programa político, pero el caso de Podemos es un poquito más complicado, ¿no? Porque parece que podía representar verdaderamente otra alternativa. Al final entiendo que lo que representa es una especie de izquierda globalista, pero una izquierda si se quiere, pero dentro plenamente de los planes globalistas. Y de hecho llama la atención sus excelentes relaciones con doña Ana Patricia Botín, que ha sido valedora de Podemos durante mucho tiempo y que ha sido un poco su introductora en ese gran mundo de las finanzas. Bueno, sí, por una parte es sorprendente, que aparezca en plena crisis, ¿no? En la crisis global de 2008 aparezca otro partido, Salvador, supuestamente representante del pueblo, y que al mismo tiempo, pues algunos de sus representantes defendiesen públicamente que había bancos buenos y bancos malos. Sí. Y entre los bancos buenos estaba el Banco Santander, presidido por la señora Botín, porque se preocupaba de hacer préstamos y de ayudar a las familias más necesitadas, con lo cual aquello fue un escándalo dentro de las filas de Podemos que incluso mandaron al silencio y no se hicieron muchas más declaraciones en este sentido. Después ocurre que en el año 2015 Pedro Sánchez asiste a la reunión Bilderberg, intenta desmentir su asistencia, pero asiste. Y ese mismo año se especula con que podrían invitar a Pablo Iglesias.
Se publica en prensa, se publica en La Sexta, y fíjate qué momento tan grandioso para que este nuevo partido, supuestamente defensor del pueblo, pues criticase abiertamente a la gran casta. Sin embargo, también nos encontramos con el silencio por parte de Podemos. Y después analizo yo en mi libro uno de los documentos económicos de Podemos, en los que en uno de los puntos pues pide un gobierno mundial. Pide reforzar la ONU para que se convierta en ese gobierno mundial. Con lo cual vemos cómo la ideología de Podemos confluye precisamente en el gran organismo que desde la élite, que desde Bilderberg se ha estado potenciando para que funcione como ese gobierno mundial. Así que ahí están las pruebas, ahí está la hemeroteca, ahí están los documentos, y de alguna manera vemos que está confluyendo el socialismo, la socialdemocracia o socialismo fabiano, defendido desde Bilderberg. Vemos cómo confluyen las ideas del comunismo, y vemos incluso cómo está confluyendo la teología de la liberación, que tanto daño hizo en Iberoamérica, ¿no?, en los años 70. Y ahí vemos cómo se está formando una nueva estructura de poder globalista que está sacando lo peor de cada una de las ideologías recientes, también lo peor del liberalismo, que está creando ese gran monstruo que nos lleva a un totalitarismo universal. ¿Qué está pasando en China en este momento? Porque Pekín está aislada o algo parecido, no hay tránsito ni tráfico aéreo con Pekín, no se nos aclara absolutamente nada desde esa ejemplar China por un lado, y por otro lado da un poco de miedo que Fernando Simón esté diciendo que pueden venir los turistas sin que se les haga ninguna prueba. Y la pregunta es, visto los antecedentes, en fin, se nos encoge el corazón. Bueno, y no es para menos. El China que anuncie ya lo que está ocurriendo en Pekín, que ahora mismo, como tú comentabas, se han cancelado los vuelos, el aeropuerto de Pekín está completamente cerrado, se han cerrado también los colegios, se han puesto, digamos, en lockdown, en confinamiento a más ya de 20 barrios, también está prohibido coger taxis, se están desinfectando todos los mercados, todas las universidades. Recuerda un poco a lo que ocurrió en Wuhan, y estaríamos como hablando del mes de febrero ahora mismo, ¿no? Ojalá que no sea así. Ojalá que esto no sea volver a empezar. Pero bueno, lo cierto es que, como tú muy bien dices, si nosotros en España hiciésemos controles, bueno, ya no controles, yo personalmente soy partidario de prohibir la entrada de chinos en España sine die hasta que esto no se solucione, y todas esas personas que hayan estado en China por lo menos no puedan venir hasta pasados 15 días, si han estado en China y luego en algún país europeo, conseguiríamos evitar volver al punto de partida. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Ellos de momento tienen 4 niveles de emergencia, ahora están en el nivel 2. Veremos a ver, porque también se habla de una nueva cepa, está todo en veremos. Y claro, cuando es China la que te tiene que dar la información, pues bueno, yo creo que el que no haya escarmentado a estas alturas, pues me parece que no lo va a hacer nunca. Bueno, hablas de la manipulación de las televisiones, diríamos como una especie de triada, las televisiones, las redes sociales, y un concepto muy interesante que es el que incorporas, que es el de masas de acoso. Me parece que tienen mucha más importancia de lo que parece. Sí, desde luego que sí. Bueno, las masas de acoso es el concepto, pero es algo que se lleva utilizando, un mecanismo que se lleva utilizando a lo largo de la historia. En el libro hago un pequeño repaso, ¿no? Pues hablo de los Tonton Makut en Haití, hablo de las SA, luego posteriormente las SS con el régimen nazi. En realidad, el poder que tienen las masas de acoso es muy importante, porque cuando alguien se sale de ese mensaje único que se pretende trasladar, enseguida hay que ir a por él. Es decir, que el mundo virtual ha cambiado, es cierto que ha cambiado las nuevas formas de actuar, pero yo pongo un ejemplo clarísimo, que es el del doctor Cavadas, cuando él simplemente dio su opinión, como el linchamiento brutal que recibió por parte sobre todo del diario El País, que encima les dedicaban hilos insultando y descalificándolo porque decían que era un cirujano. Y como si eso, vamos a ver, cualquiera que había leído los informes y cualquiera que conozca mínimamente China, decir que China mentía era una obviedad. Pero bueno, más allá de eso, las masas de acoso lo que consisten es en liquidar a todo aquel que se salga del mensaje que se quiere trasladar. Pues bueno, lo vemos con el movimiento feminista. Si tú no estás a favor de eso, entonces es que eres un machista. Si tú no estás a favor de este movimiento que ahora se intenta vender del Black Lives Matter, entonces es que eres un racista. Y también, pues bueno, esto lo que ocurre es que el que lo ve, el receptor, el que lo sufre en primera persona, a lo mejor dice, bueno, voy a bajar el listón y no voy a opinar sobre esto, pero también lo que ocurre es que el que lo ve, el que lo observa, dice, bueno, yo por si acaso no opino porque no
no quiero ser el que forme parte del linchamiento. Entonces se aplica lo que es terrible, que es la autocensura, el no opinar sobre algo. Y de esa forma el mensaje único va avanzando y va conquistando todas las capas sociales. Todo comenzó, efectivamente, por el juez Garzón, que este célebre delincuente trató o creyó haber encontrado una fisura, digamos, para, saltándose la ley de amnistía del 77, sentar al franquismo en el banquillo. Creyó conseguirlo con este delito al que imputaba al régimen, puesto que lo conceptuaba de un crimen de lesa humanidad. Claro. También aquí influye mucho la conexión argentina. O sea, claro. El ex juez Baltasar Garzón ha tenido como redactor de alguno de sus autos famosos pues a algún jurista chileno y argentino que le ha echado una manita para cubrir sus lagunas tanto jurídicas como sintácticas. Y por supuesto pensaron que Hitler inspira a Franco, Franco inspira a las juntas militares argentinas. Luego, si las juntas militares argentinas, si Videla se dedicó a robar niños, Franco también tuvo que hacerlo. Y llegaron a la conclusión de que por ahí les vamos a pillar, como decía usted. Pero se ha demostrado esto, gracias a Dios, gracias al ADN y gracias a investigaciones que se han hecho durante, también hay que decirlo, durante el gobierno de Mariano Rajoy, cuando era ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se ha demostrado que esto, por fortuna, gracias a Dios, no es así. Y digo gracias a Dios porque no es agradable para ningún pueblo saber que existía verdaderamente una trama de canallas dedicadas a robar niños, como pasó, por ejemplo, en la Unión Soviética. Podríamos poner, yo creo que literalmente miles de ejemplos de cómo la prensa y los medios de comunicación audiovisuales, las televisiones, trataron este asunto durante aquellos años. Un sinfín de programas de corte lacrimógeno, de cómo se arrebataban a los niños, de cómo se entregaban, de cómo más o menos se los sorteaban, de cuál fue la función de los curas, de las monjas. En fin, convendría recordar todo esto para saber que los medios de comunicación funcionan mediante campañas. Campañas, por supuesto, orquestadas. Por supuesto. Orquestadas. Bueno, se pone esto en marcha y como en España, vamos a decir, contra el franquismo vale todo, como estamos viendo que en Estados Unidos contra Trump vale todo, pues cualquier acusación, por absurda que sea, se acepta. Y quien pretenda siquiera con la lógica explicar que esto no ha podido ser así, hubo varios periodistas que empezaron a quejarse de decir, oye, es que el tipo de relatos es el mismo, hables con una señora de Málaga o hables con una señora de Oviedo. Decían, no, eran, digamos, apartados con la mirada de ¿tú qué pretendes? ¿Tú no será qué o qué buscas tú? O a ver si, claro, a ver si tú vas a ser simpatizante del franquismo. Bueno, y esto ha sido así. Además, siempre encontraban los periodistas, los programas de la mañana, alguna pobre mujer que decía que lloraba mucho y decía que se le había muerto el hijo y que en el paritorio y que una monja muy mala y muy antipática le había dicho que era mejor para ella porque ella tenía 4 o 5 niños más. Pues esto es todo, amigos. Muchas gracias, buenas noches y que pasen un muy buen fin de semana, que ya empieza el verano.